Es el salto de pértiga que hizo Mikel Campón hace una semana en Zaragoza, 5,11 metros. Con esta hazaña, el Irundarra del Superamar Abad se pone cuarto en el ranking nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estaremos hoy con Mikel Campón en NPI, pero además tendremos hoy la suerte de hablar con el autor de este libro que tengo sobre la mesa. Es Alfredo de Diego Díez, magistrado y profesor de Derecho Procesal, y ha publicado este libro que se llama Al abordaje, asalto a la justicia. Un libro muy interesante del que hablaremos al final del programa, pero como decíamos, hoy tenemos aquí a Mikel Campón. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel. Ayer tuviste oportunidad de hablar con nuestro compañero Juan Pedro Arocareñe de un aspecto más técnico, pero hoy queríamos tener en el programa pues para tratar un aspecto, si quieres, más personal como deportista, lo que ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy. Pero empezamos por lo último, porque 5.15, esa marca, 5.11, perdón, esa marca que está muy cerca del 5.15, que es tu máxima marca. Sí. ¿Cómo fue aquel día en Zaragoza, esa marca que consigues? Pues la verdad que fuimos ahí a pasárnoslo bien con un compañero y yo, y la pista era, bueno, yo no había estado nunca, era algo nuevo para mí y me gustó mucho, estuve muy a gusto y la verdad que cuando estás a gusto pues las cosas salen mejor. Como decías, Xavi, casi igualas tu marca, ese 5.15. Sí. ¿Te esperabas que así ese fin de semana que ibas así como con el amigo a pasar, por así decirlo, el fin de semana, te ibas a encontrar con esa marca? ¿Te sentías...? Pues la verdad yo quería saltar mucho, pero no sabía, pues no sabes cuánto, ¿no? Y al final pues logras la mínima, que es 5 metros, y después pues venga, 5.11 y lo saltas también, ¿no? Luego intentamos 5.17, pero no pudo ser, pero sí, estuve muy a gusto y inesperado, pues sí, un poco inesperado, la verdad. Oye, Mikel, y además una marca que te devuelve la ilusión, porque me comentabas a micrófono cerrado que, bueno, ha sido una época complicada, te has tenido que recuperar una lesión y, bueno, conseguir una marca que prácticamente iguala tu propio récord. Me imagino que eso también te dará fuerzas para seguir adelante y ese chute de buen humor y de motivación que necesitáis, además, ¿no? Una motivación extra que te llevas para seguir adelante. Que hasta ahora pues no había hecho 4.80, 4.70, por ahí había hecho estas marcas en diciembre y en enero pues ha salido al final. Tanto trabajar pues ha salido y la recompensa pues la disfrutas más. Empezaste con 12 años atletismo, llevas media vida. ¿Cuánto tiempo llevas con la pértiga? Pues desde los 15 años, 9 años. ¿No? 9 años. Y ha sido poquito a poquito, cada vez más. Pues al principio subiéndome a la colchoneta como podía y luego ya pues empezamos a doblar la pértiga y es cuando ya empiezas a subir para arriba. Yo tengo una pregunta, esa la hemos visto muchas veces en televisión, ¿no? Lo de la pértiga, y dices, ala, qué chulo. Yo siempre que lo veo digo, joder, cómo se parta, porque es una cosa que cuando lo estás viendo sufres, ¿no? Dices, si se le parte la pértiga, entiendo que no, por los materiales que pueda tener. Puede pasar. Sí. ¿Cuánto pesa una pértiga? Pues la verdad que no lo sé. ¿Son ligeras Sí, son ligeras. Te llevas... la verdad que no lo sé, pues pesará unos 5 kilos más o menos. Ah, bueno, pues esto es poquito para el tamaño que pueda tener. Sí, pero tampoco te das cuenta. Al final la pérdida que tú tenemos que ser lo mismo, ¿no? Tiene que estar unido a ti. Una extensión de tu brazo, ¿no? Por así decirlo. Eso es. En cualquier caso, decíamos la marca, bueno, la hemos dicho sin pestañear, son 5.10. O sea, 11. Miras para arriba... 11, no quites un centímetro, 5, que en estas cosas... Es mirar mucho arriba cuando estás volando, porque prácticamente vuelas. ¿Qué es lo que te pasa por el cuerpo? Bueno, me imagino que ya estarás acostumbrado, ¿no? Pero me imagino que tiene que ser una sensación tremenda estar tan arriba. Sí, estoy acostumbrado al final. Pero en cuanto ya empiezas a poner alturas más altas a tu marca, ¿no? Sí que tienes que ponerte más boca abajo y dices, ostras. ¿Con qué altura se empieza? Pues según, yo suelo empezar en 4.80, 4.60, 4.80 y luego ya vas subiendo de 20 en 20 o de 10 en 10, según quieras, y al final pues intentas hacer marca. Casi nada, vamos, que se te cuela en la ventana de un tercer piso, coge la pértiga y se te mete ahí en el tercer... ¿Cómo te da por elegir la pértiga? Porque mira que hemos hablado muchas veces de atletismo, no es la modalidad más común. No, la verdad que yo cuando empecé a hacer atletismo y hacía de todo, pero no destacaba en nada. Y sí que era muy habilidoso y hice un ejercicio con mi entrenadora y me vio el entrenador de pértiga y me dijo, tú te vienes conmigo. Apunta maneras. Y sí, empecé así con la pértiga. 14 años,
edad en la que empiezas a utilizar la pértiga, a entrenar ya a nivel algo más profesional, no del todo, entrenabas 2 veces a la semana. Sí. Y era una época en la que además te tocaba compaginar la pértiga con hípica, que también hacías, Sí. con Euskal Danza y por supuesto con los estudios, con 14 años en pleno BBH, ¿no? Pues sí, hacía de todo. Pues salía del cole y aparte de estudiar, pues hacía de todo. Sí, sí. Unos días atletismo, otros días danza y otros días a montar a caballo. Y entrenando 2 veces por semana, y digo únicamente porque parece que el tema atletismo es muy sacrificado en ese aspecto de varios días, entrenando 2 veces a la semana consigues ir al Campeonato de España. Sí, 3 días a la semana. Sí, en aquellos momentos pues, no era consciente de lo que podía hacer. Y hasta que una vez hice esa mínima para ir al Campeonato de España promesa Claro. y entonces ya fue cuando dije, pues igual hay que entrenar más para conseguir algo mejor. Y a partir de los 18 años es cuando empiezas ya Sí, entonces, a entrenar sí. fuerte, ¿no? Sí, eso es. Un poco tarde, pero bueno, Tarde, dice, con 18 años, ahora tienes 24. 24. Y dice tarde. Estos jóvenes de hoy en día, uy, que me ha sonado muy pureta, ¿no? Pero 18 años empiezas a entrenar muy fuerte. ¿Y cuántos entrenamientos hay que hacer a la semana para poder estar al nivel y poder obtener marcas como las que estás consiguiendo? Pues yo ahora mismo entreno 6 días a la semana, Wow. sesiones de 2 horas y los sábados un poquito más largos y bueno. entiendo que es Es- mucho correr, ¿no? Tema de... Pues la pértiga es muy completa. Tienes de todo. Tienes que eres atleta cuando corres y eres gimnasta cuando estás en el aire, ¿no? Tienes que entrenar de todo. Y esto luego, ¿cómo se compagina con estar con los amigos, con estar con tu pareja, con estar con la familia? No sé si estudias ahora mismo, si Ahora estoy trabajando ahora. ¿Cómo compaginas todo esto? Porque me imagino Pues, que antes hablábamos como se de los puede. estudios, pero hoy en día casi más complicado, ¿no? Que con 14 años. Sí, como se puede. Ahora trabajas y cuando sales de trabajar pues tienes que ir a entrenar y al final te queda poco tiempo para hacer el resto de cosas. El fin de semana para descansar un poco y ya está. Y la dieta, porque claro, con esa edad siendo joven, pues igual todavía no nos planteamos, me refiero a, puedes irte de cena con los amigos, puedes beber, Sí. ¿tienes esa libertad con este deporte o...? Bueno, beber, pues una caña o sí. Digo, puedes porque beber. no, hombre. que no lo digo por la copa, pero por ejemplo, que ha dicho una caña en la cerveza. La cerveza tiene una de las cosas Sí, que te hincha, hincha. esa tripita cervecero. Pues tú imagínate que está el muchacho, bueno, no, que se salta así, ¿no? Se salta hacia atrás. No, hacia atrás Hacia atrás es es el salto de altura. es el otro. Sí. Claro, es que un centímetro de tu pelilla puede hacer que caiga la... Claro. Pues sí. La hamburguesa lo mismo. Así. No sigues ninguna Pero dieta. no es una dieta para estar más delgado, es una dieta para Más- recuperarte mejor de los entrenamientos y al día siguiente poder entrenar al 100%. Esa es la dieta. ¿Y cómo es esa dieta? ¿Que estás muy... Qué interesado te veo. ¿Cómo ¿Mucha trabajas? proteína No, o...? puedo comer de todo. La cosa es que tengo que comer limpio. Para que el estómago funcione lo menos posible o lo más rápido posible o lo mejor posible y pueda dedicarse a recuperar músculos y entrenamientos al final. Mikel, lo decíamos al principio de la entrevista, tuviste que superar una lesión importante, Sí. que bueno, ahora con esta nueva marca que has obtenido, este 511, has vuelto a recuperar la ilusión y me imagino que ya estarás mirando a futuro, pensando en futuras marcas, futuros objetivos. ¿Cuál es el que te marcas a día de hoy a corto plazo? A corto plazo, pues como bien hablé con vuestro compañero, 5:32 creo que es, superar el récord de Guipúzcoa. Y no creo que sea lo máximo que pueda hacer este año. Podría hacer más. Podrías mejorarlo, pero el primer reto es superar esa marca de Guipúzcoa, 5:32, con un 5:35, la superas, redondas Pues sí, un poquito así, pues sí. ¿no? Que queda más bonito. Y, Quedaría mejor. y de cara a no quedarte cuarto en España, sino Pues sí, primero, siempre campeonato, hay esa ¿cómo? opción. Con esas marcas sí que puede llegar a quedar podio, ¿no? En un campeonato de España absoluto. Antes de finalizar, sí que me gustaría hablar de tu club, el Super Amarabat. De hecho, te vemos con el jersey del Bidasoa Atlético Taldea. Me imagino que el llevar tantos años en este club al final ha hecho que conozcas a mucha gente, Sí. que al final no deja de ser una familia, ¿no? Un club de deporte. Y además es cierto que estáis consiguiendo muy buenas marcas dentro del club, evidentemente las suyas, pero también otros compañeros. Y esto al final le da buen nombre a Irún. Sí, la verdad que el equipo trabaja mucho internamente y eso me beneficia a mí también, ¿no?
porque la pértiga no es un deporte barato, las pértigas cuestan lo suyo y de hecho pues ellos me ayudan mucho en ese tema. Y también mi entrenador, que es difícil encontrar un entrenador de pértiga y además que es un entrenador muy bueno, compaginamos muy bien, compenetramos muy bien y es una suerte estar en este equipo. Miquel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te deseamos mucha suerte. Esperemos tenerte de nuevo un plató porque nos habíamos enterado, nos indiquéis que has conseguido esa marca, superar la marca de Guipúzcoa. Obviamente, cuando vayas al Campeonato de España te deseamos lo mejor. Yo no es por nada, soy optimista, quiero un primer puesto. Es que le veo ilusionada, le veo con ganas y me da la sensación de que va a pegar ese impulso para poder conseguir una marca mucho mejor, superior. Así que nada, de verdad, desde aquí, tanto Xavi como yo, todo el equipo de NPI, te deseamos mucha suerte para las próximas competiciones. Qué ricasco. Pues es Mikel Campón, quédense con este nombre, una futura promesa del atletismo irundarra. Nosotros continuamos, Nerea, y lo vamos a hacer con música. ¿Qué te parece? Perfecto, la música. Hemos empezado bien con la música. Con El Muerto Vivo. Esto suena un poco a Halloween, a Resurrección, pero no, es el nombre de un grupo de Alsasua. Ha empezado hace cosa de 5 o 6 meses con su primer disco y la verdad suena muy bien, ¿eh? Fíjate, esta es la entrevista que le ha hecho Mikel a su líder, a Íñigo. Volverán las noches de verano. Volverá mi piel a respirar, volverán las musas a visitarnos y bailarán en la hoguera de San Juan. Nos encontramos con Íñigo Muñoa, miembro del grupo El Muerto Vivo. Bueno, nos presentas un disco digamos que de rumba y eso que tú eres del norte, ya estamos como rompiendo tópicos, ¿no? Hay que romper. Buenos días. Hay que romper. No, al final todo viene de algo, ¿no? Yo siempre he sido de muchas clases de músicas, el rock y el hardcore ha sido lo que más me ha gustado siempre, pero hubo un punto de inflexión una vez en mi vida que escuché una rumba y me gustó tanto que a partir de ahí, pues la rumba tiene algo que no tienen otras músicas, ¿no? Es muy alegre, muy... Y a partir de ahí dije, ¿por qué no? Yo ya tenía diferentes bandas en mi pueblo, en Alsasua, y bueno, unos proyectos eran de rumba, otros en euskera, pero bueno, no salían muy bien tal y cual, y tuve la suerte de juntarme con Pello Reparaz, de Vendetta, y nada, pues, escuchó mis discos, le gustaron mucho y dijo, oye, vamos a producir esto, que está muy bien, y para adelante. Y de ahí empezó todo un poquito. Llamemos luego a Pascal Echepare, que es el que lo grabó, y entre los tres empezamos ahí un poco y bien, muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión. Sois además un grupo nuevo. ¿Cómo ha ido estos primeros meses, digamos, de trayectoria? Pues bueno, llevamos 2 años preparando el disco y ahora llevamos 1 mes y medio haciendo la promoción un poco a nivel estatal. Y muy bien, muy bien. Ya hemos estado en Valencia, Alicante, Oviedo, Bilbao. Vamos a ir de aquí a 2 semanas a Sevilla y Granada. Y oye, con mucha ilusión y muchas ganas de empezar. Alguien que se vaya a hacer con vuestro disco, ¿qué es lo que se va a encontrar en las pistas que contiene? Una rumba muy marcada, con toques de rock. Y luego el toque de mi voz, ¿no? Que es un poco rasgadica y es bastante peculiar, la verdad. Hace nada más dicho que os vais a mover por España, pero más concretamente, ¿en qué lugares vais a estar? Pues hemos estado en Valencia, Alicante, ahora vamos a ir a Sevilla, Granada, luego estaremos en Pamplona también, o en Donosti, en Oviedo ya hemos estado, y de momento esas. Luego iremos más adelante a Madrid y a Barcelona también. Tenéis un videoclip en el que se ven imágenes que parece que estáis en un mundo rural. ¿Dónde lo habéis grabado? Sí, está grabado en La Sacana, en Arbizu, a las faldas de San Donato, y un poquito en Bilbao, pero más o menos la mayor parte del videoclip ha sido en La Sacana, sí. ¿Y la gente dónde puede escuchar vuestra música? Está en todas las plataformas digitales, Spotify, todo, más o menos. Luego está el disco a la venta en los FNAC, en todos los FNAC de España, y más o menos de momento por ahí. Hoy además actuáis en la FNAC. Toda la gente que vaya, ¿qué es lo que va a poder ver? Pues hoy haremos en acústico, ¿no? Es un poco más la esencia de lo que es el grupo, ¿no? Pero bien, está bien. Al final con 2 guitarras se arma bulla, tal, se arma mucha bulla. Pues solamente nos queda animar al público a que escuche vuestra música. A las 7 de la tarde tenemos una cita en el FNAC de Donosti. Volverán las noches de verano, volverá mi piel a respirar, volverán las musas a visitarnos
En unos minutos hablaremos con Alfredo de Diego Díez, el autor de este libro, al abordaje, al asalto a la justicia, que tiene muy buena pinta, pero vamos a continuar hablando de, como digo yo, una injusticia, porque llevamos muchos años hablando de este tema, Xavi. Las pensiones que parece que no están garantizadas y que además, teniendo en cuenta que se avecinan nubarrones económicos a España, pues la cosa puede estar todavía peor. Para hablar de las pensiones nos acompañan Alfredo y Perico de Duintasuna y Cartea. ¿Qué tal? Arrozalde, buenas tardes. Bueno, decía yo que las pensiones no están garantizadas, y lo digo porque aunque este año sí que se ha subido con el IPC la pensión de todos los pensionistas, y yo recuerdo además a principio de año o a finales del año pasado toda la gente estaba feliz y contenta, lo cierto es que seguís concentrándoos, y esto es porque las pensiones están por lo menos en peligro. Pues sí, nosotros llevamos un montón de años ya, llevamos desde 2012 llevamos la pelea esta, no solamente por las pensiones, se empezó con el copago, se empezó con la dependencia y se empezó con las residencias, que todos esos temas aún están sin tocar, porque nos ha absorbido la cuestión de los 1.080 euros. Entonces, algún día van a que tomar. Con la cuestión del copago, han quitado unos medicamentos, es verdad, pero no han quitado todos, porque hay medicamentos que son muy caros que hay que pagar el 100%. El tema de las residencias, ¿qué hablamos con la gente mayor? Si cuesta un dineral, ¿quién por venir tenemos los que luego no podamos asesinar a una residencia? Es que a ver, que no solamente es cuestión de los 1.080 euros, hay más cuestiones. La ley de dependencia también, ¿qué pasa con la ley de dependencia? La gente mayor que está en casa, que no les atienden casi, no hay, el servicio está muy mal, están con poco personal. Todo eso hay que solucionar también. No solamente es cuestión de eso, las personas mayores necesitamos un alivio, un cariño ahí, que nos cuiden. Decíamos que las pensiones estaban en peligro, y es que, Perico, a día de hoy tenemos un problema serio porque la Seguridad Social el año que viene va a tener un agujero de unos 40.000 millones de euros, que es una barbaridad. Yo no sé dónde se va a sacar el dinero para pagar todo lo que hay que pagar a los pensionistas. Bueno, es cierto que se está generando ese agujero, pero ese agujero está inducido por unas políticas que se han ido realizando, sobre todo durante los últimos años. En estos últimos años se ha rebajado el salario muy considerablemente, y en base a las cotizaciones que hoy entran a la Seguridad Social, entre el paro que ha habido, que ha sido grandísimo, y por otro lado los salarios que han bajado de manera brutal, pues no llegan a cubrir los gastos que la Seguridad Social como tal tiene. Pero esto hay que tener en cuenta que tiene que generarse desde un punto de vista político. Es decir, nosotros lo único que decimos es que nosotros no hemos generado el agujero, porque nosotros somos la generación que a este país le ha dado de alguna manera riqueza, le ha levantado. Yo me acuerdo cuando yo era muy chiqui, pues yo me acuerdo de cómo era la sociedad, una sociedad mucho más pobre, mucho más gris. Y hoy es una sociedad con más posibilidades, más rica, y que la riqueza en el país existe. Y existe porque es que si tú echas mano de lo que es el PIB, es decir, si tú echas mano de lo que se genera, la riqueza no ha bajado. ¿Por qué? Pues porque se ha automatizado todos los sistemas de producción, y hoy lo que no hace falta igual es tanta mano de obra. Pero hoy en día tenemos que la riqueza se genera, lo que pasa es que cada vez se reparte peor. Es una riqueza que se está generando de una manera para que al final sean los que siempre los que más han tenido, para que sigan teniendo, y cada vez de manera mucho más descarada. O sea, hoy en día estamos viendo que se están creando ahí unas bolsas de pobreza entre los propios trabajadores, gente que está trabajando, que no llega a fin de mes en condiciones dignas, y que nosotros empezamos así, porque yo te vuelvo a decir, yo cuando empecé a trabajar, esas bolsas de pobreza y esa pobreza existía, pero luego poco a poco se fue generando una sociedad en la que se fue generando ya pues una clase media, en la que ya pues aspirabas a tu cochecito, a tu piso, a tu no sé qué, y se generaba riqueza, economía, y se generaba alegría. Eso se está viniendo todo abajo, y se está viniendo todo abajo porque esa riqueza que existe se reparte mal. Y entonces cuando nosotros decimos que hay un agujero en la Seguridad Social, efectivamente, también hubo un agujero en la banca y se cubrió. O sea, entonces yo creo que es
tener una visión política del tema y tener una visión política del tema para que se atienda a aquellos que en su día hicieron lo que hicieron para que hoy estemos aquí. Que no digo yo que estamos muy bien, porque no estamos bien, pero que estamos mejor que cuando empezamos, ¿eh? Y tenemos el peligro que si no lo hacemos, volvamos a donde fuimos. Has mencionado varias veces el término política, uno de como decías, ¿no? Esa separación que cada vez es mayor. Hemos dicho que ha subido el IPC, las pensiones, pero sin embargo los políticos han subido un 2,25%. Su sueldo ha subido en proporción más, y con el sueldazo que tienen los políticos. Que muy de lejos, quedan muy lejos esas pensiones, sobre todo las pensiones mínimas. No los 1.080, sino esas pensiones que todavía son bastante más bajas y que difícilmente, no sé cómo, haciendo malabares, luego más que malabares, hay gente que intenta llegar a final de mes. Nosotros tenemos hecho un cálculo en el que con 300 y pico millones se podría cubrir los 1.080 euros a las pensiones mínimas. Complementar las pensiones desde la RGI, que eso el gobierno vasco lo puede hacer, tendría que meter al año 300 y pico millones, aproximadamente, solo para las pensiones mínimas, ¿eh? No estamos hablando ya ni de las contributivas, ni de las DOSOBI, ni nada, que son las fuentes de pobreza de la seguridad social. Te quiero decir, en la seguridad social, donde las pensiones menos valor tienen son la pensión mínima, la pensión no contributiva, que aunque no la paga la Seguridad Social porque va por vía de presupuestos del Estado, se gestiona desde la Seguridad Social. Y luego está el SOBI. El SOBI son unas pensiones que son muy especiales, porque son unas pensiones que las has tenido que generar antes del 67, haber contribuido durante más de 1.800 días. Si tú has cotizado durante más de 1.800 días antes del 67, te corresponde una pensión de la SOBI. ¿Y quién cobra la SOBI? Pues mayoritariamente las mujeres que han cotizado hasta antes del 67 esos 1.800 días, pero luego porque los han dado el dote de familia y los echaran para casa, porque a lo mejor ellas mismas lo pidieron, porque en aquella sociedad había como una idea muy así de que la mujer se tenía que retirar para casa y era el hombre el que traía el jornal. Era una sociedad muy diferente. Sí. Hoy en día la mujer no piensa así, y además que no piensa, porque la mujer tiene que trabajar como cualquiera y merecerse como cualquiera todo lo que tenga que merecerse. Y entonces esa gente se ha ido quedando sin contribuir desde el 67, pero ha hecho ese esfuerzo, lo hizo antes. Y entonces esa pensión es de 300 y pico euros o 400. Normalmente son mujeres las que lo cobran, como te digo, hay algún hombre también, pero bueno, normalmente son mujeres, y es una de las bolsas de pobreza más grandes que hay, porque luego son mujeres que a lo mejor se han ido quedando en casa, luego en casa también habrá que ver el resultado de lo que ha podido ser. Han podido estar, no sé, gente pues que se han quedado cuidando a los hijos, cuidando al marido, que esa es otra. Cuando decimos que la mujer no trabaja, eso es una mentira grandísima, porque está calculado. Está calculado que el trabajo que la mujer desarrolla en casa, cuidando y manteniendo la familia, es un porcentaje muy importante del PIB. Hay una cosa que no tiene en cuenta, que está, yo creo que mal dicho, porque dicen, no ha trabajado, no ha cotizado. No, eso es así. No has generado el derecho para poder cobrar pensión ahora, pero trabajar más que cualquiera. En cualquier caso, fíjate, nos comentabas que son personas que están cobrando 300 euros. Sí. Yo decía al principio que este año viene una crisis económica gorda a España, sí. Pues si encima, como parece que va a ocurrir, empiezan a pegar tijeretazo las pensiones. Yo tengo un dato, y es que en Grecia, cuando llegó aquella crisis gorda en el año 2012, 2013 aproximadamente, las pensiones bajaron más de un 30%. Yo no sé si pensáis que en España pueden llegar a hacer un recorte de tal calibre, sobre todo teniendo en cuenta que hay personas que están cobrando 300 euros, como es el caso de estas mujeres a las que hacías referencia. Bueno, hay que decir, la verdad que claro, todas estas mujeres que estén cobrando el SOBI, o muchas mujeres de estas que están cobrando el SOBI, luego
aquí, por lo menos en la comunidad autónoma vasca, a través de la RGI, eso se compensa de alguna manera. O sea, no es así. O sea, la gente no está aguantando con esos 300, 400 en general. Luego también la RGI ahora, antes eso era unidad, o sea, eso era un derecho individual, ahora lo han hecho convivencial, es decir, depende del dinero que entre en la casa, están cambiando mucho las cosas. Pero en principio, la gente tiene otras posibilidades, pero bueno, posibilidades que no pasan para de 700, pero ni de casualidad, vamos, como mucho. Pues figúrate encima si hay un recorte de un 30%, bueno, independientemente de que no sean 300 y que sea algo más, le puede complicar la vida a mucha gente. Sí, lo que pasa es que esto de que va a bajar el 30% y tal y cual, el tema de que las pensiones están en caída libre y que no dan para más y que hay que recortarlas, es una historia que viene muy de lejos. Ya hace muchos años vienen diciendo pues que el sistema de pensiones no aguantaba, y justo antes de la crisis del 2007 resulta que el sistema de pensiones, con todo lo malo que era, pues fue capaz de generar 67.000 millones de euros de hucha. Tuvo una hucha antes del 2007 y del 2011 de 67.000 millones de euros. Esos 67.000 millones de euros se han gastado, se han dilapidado de la siguiente manera. Se ha pensado únicamente en cómo equilibrar el sistema de pensiones desde las entradas. Es decir, si a mí no me entra, yo no puedo sacar. Eso ha sido de alguna manera una política que se estableció desde el Pacto de Toledo, cuando se dijo que las fuentes de financiación únicas y exclusivas que las pensiones tuviesen fuesen las cotizaciones, y que no habría ninguna otra posibilidad de poder atender ese fondo de pensión, o sea, esas pensiones de otros sitios, es decir, de presupuestos o de otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, evidentemente, como el PP desde el 2012-13, que es cuando ha hecho el gran hachazo, ha ido tirando de la hucha todo lo que le ha hecho falta para ir pagando las pensiones sin nada más, entonces quiero decir que no ha metido nada más, porque, por ejemplo, nosotros decimos, ¿se pueden hacer medidas? Sí, se pueden hacer medidas. Por ejemplo, hay un tope a los jornales altos que está en 3.000 y pico euros, 4.000 euros me parece. Más de 4.000 euros, la gente que gana más ya no cotiza a la Seguridad Social. ¿Por qué? ¿Por qué no cotiza más a la Seguridad? Si tú vas a generar un sistema, o sea, vamos a hacer un derecho en base a tu salario, porque en definitiva eso es una pensión. Yo cuando trabajo, de mi salario, me quito una cotización que es de mi salario, me quito una cotización que a futuro me generará una pensión. Si yo eso lo empiezo a limar de tal manera que al final no le doy entrada de todo la masa salarial que haya, y si lo que yo hago es de alguna manera poner cortapisas por todos los lados, porque es al que le puedo, vamos a decir, sacar una cotización mayor porque tiene un mayor salario, no se lo quito. Y al que tiene poco, tampoco, porque es que resulta que luego hay unos sistemas muy laxos de cotizaciones, por ejemplo, cara a autónomos, vosotros conoceréis bien el tema, de todo este tipo de historias que, claro, posibilitan que la gente cotice lo menos posible, y todo esto. Y resulta que, claro, al final, ¿qué pasa? Pues que ahí se hace una fuente de ingresos pequeña para un gran gasto. Y entonces, claro, no da de ninguna manera. La Seguridad Social es el único organismo del Estado que se paga a sus funcionarios. Es decir, la nómina de los funcionarios de la Seguridad Social, que es mucho dinero, creo recordar que andan alrededor de 2.000, 3.000 millones año, lo pagamos entre los que salen de las pensiones. Luego, además, al gobierno se le ocurrió, por crear trabajo, una serie un plan que le llamaban el plan de, por ejemplo, cotizando sobre 100 euros, la empresa estaba exenta de tener que cotizar ya más. Solo cotizabas 100 euros y ese trabajador
legalmente asegurado con esos 100 euros. La tarifa plana, famosa. Ahí también se está perdiendo muchísimo. Sí, para el tema de emprendedores que para sacaron, emprendedores, sí, para empresas, sí. Pero lo que pasa es que la gente que de verdad, según está hecho en teoría eso, luego son pocos los que pueden aprovecharse de eso. Eso se suelen aprovechar siempre otro tipo de empresas. Que como bien decías, ponen tope a los que más cobran, porque Sí. precisamente quien toma las decisiones son los que más cobran, Claro. ellos cuanto menos tengan que pagar, Claro. mejor, pero sin embargo, como decíamos antes, quita y no pon, se acabó el montón. Si cada vez, o bueno, desde vosotros me habéis dicho, Alfredo, que desde el 2012 lleváis reivindicando, bueno, estáis haciendo estas, lo diré, manifestaciones, concentraciones, desde el 2012 y un poco antes, la situación profesional de la gente lo que ha hecho ha sido bajar en muchos casos los sueldos. Si bajan los sueldos de la gente normal, común, no esos que están ahí arriba, en esa esfera de ahí arriba, Esos suben. ellos suben, nosotros, por así decirlo, baja. ¿Qué ocurre? Que la cotización más grande que pueda haber, ¿no?, del trabajador medio normal baja. Entonces, si esos que están ahí arriba no ponen más porque se ponen topes, Pero es que ahí está el problema. ahí no Porque- va a cuadrar. Sí, pero es que ahí está el problema. Porque el problema es que yo, cuando me he ido del trabajo, me he ido con una pensión ya, con un valor económico de pensión, dado el que sea. Y ahora se da la circunstancia que mi pensión es mayor que lo que los trabajadores ganan. Así es. Y entonces, ahora, pensiones que no pueden llegar a lo que yo cobro como pensión, porque es más que los que ellos pueden llegar a poder pagar por cotización, Ajá. y me dicen, pero tú ¿cómo puedes ganar más con uno que trabaja? Oye, mi chico, que yo me he quitado el dinero en base al dinero que me están dando, al valor del dinero que me están dando, no al que, o sea, a mí si me rebajan, es que... O sea, Que nos tienen que subir el sueldo lo a están todos robando. para que cuadre. Porque cuanto más Evidentemente, coticemos, más evidentemente, cobremos, hay que subir los jornales. No más se tenemos paga. tiempo para mucho más, pero Sí. no quería cerrar esta entrevista sin tratar dos cuestiones. Una que tiene que ver con esa posible privatización de las pensiones de la que ya muchos están hablando con la boca chica, no se vayan a asustar los ciudadanos. ¿Hay peligro de que se privatice el sistema de pensiones y cuáles serían esas consecuencias en el caso de que se hiciera? Dile. Bueno, las pensiones, ese también es un tema muy viejo, de hace muchos años que se está hablando de este tema. Entonces, peligro que haya, el peligro, hombre, vía ley puede pasar lo que sea, no sé, pero el problema es que no se ha demostrado todavía en el mundo que un sistema de pensiones privado sea mejor que el público. Ninguno. Porque resulta que cuando eso se ha hecho en Chile, y en Chile resulta que hoy en día están dándose con un canto de las narices de si podrían llegar a lo que podría haber sido un fondo de pensiones público. Porque es que las pensiones privadas hay que gestionarlas y hay que conseguir, vamos a decir, capitalizar esas empresas, o sea, esas pensiones, y poder llegar para el resto de tu vida en esa capitalización para que tú puedas seguir viviendo dignamente con la pensión que has generado, ¿eh? No estoy diciendo con otra que te vayan a subir, no, la que, bueno, poniéndola al día evidentemente según va la vida, nada más, ¿eh? Pero resulta que, claro, ha llegado el momento en que cuando hay crisis los fondos de pensiones también bajan, y resulta que el dinero que tenía aquel señor que había ido religiosamente poniéndose en su pensioncita privada, como yo en la cotización, resulta que a mí me está aguantando mejor la cotización avalado por la Seguridad Social, por detrás el Estado, que ellos a través de bancos. Eso es así. Eso es así. Cuando decimos que no hay dinero, que dicen, ya hubo dinero para acabar la banca. Claro. ¿Por qué no aplica la fiscalidad correctamente? Siempre estamos diciendo que no hay ingresos. Lo que pasa es que no hay ingresos cuando nos interesa. Joder, ese dinero que se dio por la banca, ¿dónde está ese dinero? Y ahora, sin embargo, las últimas noticias que el diario vasco y los periódicos de hoy decían que el gobierno vasco se sube el 25%. Cuando antes no habían negociado eso, habían dicho que los presupuestos de aquí eran esto y esto y esto, era para el RGI, los colegios y una cosa y otra. Estos se callan. Y aquí se negocia ahora ese paquete entero, lo coges el paquete entero y no negocias nada. O sea, no te dan opción
a negociar punto por punto, decir, bueno, en este punto estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y otro tema que es importante, a ver, las asociaciones de jubilados y todo siempre estamos diciendo que queremos estar presente en todos estos tapujos que hacen. Tenemos que controlar eso. Si no controlamos todo esto, estamos perdidos. Hay que controlarles a esta gente todo lo que hacen. ¿Dónde se gasta el dinero? ¿Cómo ingresan? ¿Qué es lo que hacen? A nosotros ya nos controlan bien, ¿eh? Demasiado bien nos controlan. Que nos tienen controlado por todas las esquinas. Eso es fundamental. Control a los políticos. Y si no, tomaremos otras medidas. Miraremos que a quién votamos. Pero a lo mejor tenemos que decir claramente, porque el Parlamento Vasco, el PNV, con todos los demás, a una propuesta de Podemos y HB Bildu, no aceptaron nada, todo para atrás. Con las firmas que se recogieron para el copago, tampoco, todo para atrás. Todo lo que hemos metido por la LPI o la famosa, nos lo han tumbado. Tenemos que estar presentes nosotros los jubilados en todos los sitios donde se cuesta nuestro dinero, que es nuestro dinero. Y el vuestro también, ¿eh? Y en nuestro futuro, y en nuestro futuro, que yo no sé si tendremos pensiones públicas. Yo sí que es verdad que voy, no, eso como has dicho, yo tengo la privada. Si algún día coincide, cuando yo me jubile, no sé si a los 67, a los 70, a los 75, espero algún día jubilarme, pues si tengo de las dos, igual en vez de Benidorm me voy a las Seychelles. Mientras tanto seguiré aportando en esa hucha y que no me quiten, que no me quiten. Alfredo Perico, antes de finalizar, recordamos, próximo lunes, día 4, tenéis una concentración frente al Ayuntamiento de Rentería, como los primeros lunes de cada mes. Todo primer lunes de cada mes tenéis a los amigos de Duintasuna frente al Ayuntamiento. Esas concentraciones, que siempre lo digo, no son solamente para protestar, porque antes de empezar la manifestación sí que es cierto que leen un manifiesto donde además informan de diferentes cuestiones de actualidad que tienen que ver sobre todo con temas de las pensiones y con temas que afectan a los jubilados. Sí. Normalmente solemos leer un escrito, un manifiesto que estamos en acuerdo con las plataformas de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, y ese manifiesto unitario, que es ese que han leído hace poco la prensa, lo volvemos a leer porque nosotros también lo firmamos. Como plataformas y eso del pueblo lo firmamos, ¿eh? Pues Perico, Alfredo, mucha suerte. Vale. Bueno, gracias por el trabajo que estáis haciendo ahora, que es cuando deberíais de estar viendo la tele tranquilitos en casa y estáis en la calle. Gracias, porque no solamente para vuestras pensiones, también es para la de los está en nuestro ADN, ¿eh? Hay que seguir peleando. Sí. Gracias Hay que por decir atendernos y que eso. somos de los viejos rockeros. Es que recasco. Venga, ahora. Como decíamos antes, continuamos y terminamos el programa hablando de este libro, el libro del abordaje. Tenemos con nosotros a Alfredo de Diego Díez, Arracha León. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a vosotros y muchas gracias por el ofrecimiento de esta entrevista. Alfredo nos presenta este libro que tiene un título interesante: Al abordaje, asalto a la justicia, jueces y políticas, amistades peligrosas. Y además a este título impactante le añade a comienzo del libro una nota que indica: a los jueces independientes libres de cargas y servidumbres políticas, a los otros no. Alfredo, entiendo que se ha quedado a gusto, ¿no? Hombre, pues no te lo voy a negar, sí. La verdad es que sí me he quedado muy a gusto. El título es pues, deliberadamente provocador. O sea, lo que pretende, en definitiva, es evocar imágenes muy concretas, además, al lector sobre el contenido del libro. Y la otra frase que comentas es una dedicatoria. Es la dedicatoria y es bien clara. No precisa mayor explicación. Por un lado, pues hay jueces que son independientes, hay jueces profesionales, que son los más, y a ellos va dedicado el libro. Al resto no. Alfredo, este es un libro que desmonta mitos, entre otros el de la independencia judicial. Después de leer este libro, ¿se puede seguir manteniendo que en España los jueces son independientes? A ver, yo creo que esta pregunta hay que examinarla desde dos planos distintos. Uno, el de la independencia real, y otro, el de la percepción de independencia. Respecto de la independencia real, no me cabe la menor. Los jueces en España son independientes. Estamos sometidos al principio de legalidad y la Constitución nos obliga a tener como máxima la ley y la interpretación de la ley. Cuando ponemos una resolución, interpretamos la ley. Sucede que en ocasiones, desafortunadamente, esa norma, esa ley, no es lo suficientemente clara. Y esto lo hacen tanto los jueces que los medios denominan progresistas como los jueces conservadores. Unos y otros son verdaderos profesionales. El peligro, yo diría que radica en el juez político. El juez político es aquel que traslada su propia ideología a la resolución y es capaz de retorcer la ley con tal de primar su ideología. Esos no son independientes.
Y el otro aspecto del que hablaba es la percepción. Y ciertamente en cuanto a la percepción de independencia, sí que hay un déficit, sobre todo cuando se trata de los nombramientos discrecionales que realiza el Consejo General del Poder Judicial. Pero esos nombramientos discrecionales que se refieren a los altos cargos de la carrera judicial, en realidad la percepción de falta de independencia viene por el pecado original del Consejo, por su politización, de la que si quieres pues podemos hablar más ampliamente a lo largo de la entrevista. Sí, porque en una larga parte del libro explica lo que es el Consejo General del Poder Judicial, explica cómo se forma este consejo y en España no estamos muy acostumbrados a escucharlo. Es más, normalmente en España estamos más acostumbrados a escuchar nombres como el Tribunal Supremo, el Constitucional y ¿nos explicas bien qué es este Consejo General del Poder Judicial? Claro, en ocasiones se confunde incluso al Consejo General del Poder Judicial con los jueces, y no es así. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. El problema es que el Consejo es un órgano contaminado políticamente, politizado desde hace más de 30 años, desde 1985. Todos los vocales que pertenecen al Consejo General del Poder Judicial, absolutamente todos, son elegidos por los partidos. Podría decirse incluso que cada uno de estos vocales tiene un tercer apellido, el del partido que le está apadrinando. El Consejo General del Poder Judicial lo que tiene en sus manos son dos instrumentos, dos herramientas de vital importancia para la carrera judicial. Una son los premios, el nombramiento de altos cargos discrecionales, y otra los castigos, la potestad disciplinaria. Verá, la importancia de estos nombramientos discrecionales llega al punto de que van a designar, vamos a repasar, al presidente del Tribunal Supremo, al vicepresidente del Tribunal Supremo, a todos los magistrados del Tribunal Supremo, al presidente de la Audiencia Nacional, a todos los presidentes de salas de la Audiencia Nacional, a todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de todas sus salas, a todos los presidentes de las audiencias provinciales, a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Van a designar también al magistrado que se va a ocupar de autorizar al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, las entradas y registros y las intervenciones telefónicas. Como verá, este paquete de posibilidades del Consejo, bueno, pues facilita el que no haya mucha voluntad de dejar de poder controlarlo políticamente, de dejar de poder ser los partidos quienes nombren a los vocales del Consejo. Y si el Consejo General del Poder Judicial está contaminado políticamente, hombre, es razonable pensar que existe un alto riesgo de que sus nombramientos discrecionales también lo estén. Es una cuestión de apariencia. Y además a esto habría que añadir alguna otra cosa. Verá, esa politización, esa intervención política en el Consejo, en la designación del gobierno de los jueces, constituye un importantísimo factor de corrupción. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo de Europa. Nos lo ha repetido hasta la saciedad al gobierno de España. Últimamente, las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, que pertenece al Consejo de Europa, lo ha estado reiterando. Básicamente lo que dice el Grupo de Estados contra la Corrupción es que las autoridades políticas no deben de participar en ninguna de las etapas del proceso de elección de los vocales judiciales. ¿Esto se ha tomado en consideración por alguno de los gobiernos de España? Pues no, se ha tomado a beneficio de inventario. Sí que es justo también decir que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se introdujo por 2 partidos, el Partido Popular y Ciudadanos, una enmienda para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y despolitizar el Consejo. Esta enmienda solo fue aprobada por estos 2 partidos, votada a favor por estos 2 partidos en el Congreso. El resto votaron en contra. ¿Por qué? Pues porque es un botín muy difícil de ceder en la posibilidad de seguir controlando a los vocales del Consejo. Entonces, ahí radica el problema de la relación entre la independencia del Poder Judicial, que también debe de serlo en su órgano de gobierno, y no solo en cada uno de los jueces a título individual. Hoy, como dice, el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los parlamentos, algo que no siempre fue así. Sí, es verdad. O sea, ha habido una sola ocasión
El primer Consejo General del Poder Judicial se constituyó cuando era presidente Adolfo Suárez y se constituyó con arreglo a una ley orgánica de 1980. En esta ley orgánica y en este primer consejo, los jueces eligieron a los 12 vocales del turno judicial. A los 12. Hay otros 8 que no van a ser elegidos nunca por los jueces, sino por el Parlamento. Pero esos 12 vocales del turno judicial fueron, en el primer consejo, elegidos por los jueces. Fue a partir del gobierno socialista, cuando llegó Felipe González, decidió en 1985 modificar la ley que regulaba la elección de los vocales y a partir de ese momento todos los vocales, todos absolutamente, son elegidos por el Parlamento. En el libro habla de una serie de asociaciones que existen en España, asociaciones judiciales que están vinculadas a partidos políticos. ¿Cuál es la función exacta que cumplen estas asociaciones? Y yo no sé, Alfredo, si estas asociaciones pueden tener como consecuencia que haya un excesivo corporativismo partidista. Pues la función de las asociaciones judiciales está arreglada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y es sencillamente la defensa de los intereses profesionales de sus miembros y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general. Es cierto que con demasiada frecuencia se utiliza el término corporativista contra la carrera judicial. Se utiliza además en un sentido descalificador y peyorativo, como si fuera la defensa a ultranza del grupo de la profesión sin tener en cuenta ninguna otra razón o ninguna otra consideración. Desde esta óptica peyorativa yo no estoy de acuerdo. La carrera judicial, las asociaciones no son corporativas desde ninguno de los puntos de vista. Cuestión distinta es que, pues como en cualquier otro colectivo profesional, las asociaciones defiendan los derechos laborales y estatutarios de los jueces, que garantizan además nuestra independencia. Nuestros derechos estatutarios garantizan la independencia. Y la independencia, no se olvide, es desde todos los aspectos, tanto desde el aspecto de la perspectiva laboral de los jueces como desde la perspectiva económica, es sobre todo una garantía para los ciudadanos. Y en esta línea, pues las asociaciones no dejan de ser, en alguna medida, homologables a los sindicatos, toda vez que entre los fines lícitos de las asociaciones, como he dicho antes, está el de defender los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos. Otro órgano del que habla también el libro es el Tribunal Constitucional. Se ha criticado mucho su forma de elección, sobre todo porque también es muy cercana a los partidos políticos. Bueno, la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional está regulada directamente en la Constitución, en el artículo 159. Y allí lo que se establece es un equilibrio institucional entre los nombramientos. 4 se proponen por el Congreso, 4 por el Senado, 2 se proponen por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. El problema, por decirlo así, es que cualquier modificación de esta forma de elección requiere la reforma de la Constitución. No es tan fácil como modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que lo único que requiere es la modificación de la ley orgánica. En su libro utiliza el término veredicto popular y el libro recoge además esta frase: primero la condena, luego ya vendrá el juicio. Hace este punto referencia al juicio de la Manada. ¿Por qué lo reseña? Bueno, sí, realmente la referencia es en general a todos aquellos casos mediáticos en los que los usuarios de las redes sociales, los tertulianos, los articulistas, pues de la noche a la mañana se convierten en expertos juristas. Lanzan opiniones, acusaciones, siembran versiones a diestro y siniestro, de manera que acaban por emitir un veredicto de condena sin que se haya celebrado ningún juicio legal. Esto yo lo considero como la tiranía del veredicto popular, que además en muchas ocasiones lo que hace es pretender imponerse a los jueces, imponer ese veredicto popular a la resolución judicial. Y si la sentencia judicial no se ajusta milimétricamente a lo que ha decidido ese veredicto, el linchamiento personal y profesional del tribunal está servido. Esto a mí me parece que es una anomalía democrática. Ya para terminar, Alfredo, ¿cree usted que lo que usted cuenta en este libro, en todo lo que tiene que ver con la elección de los miembros de ciertos tribunales, etcétera, algún día se podrá escuchar en un medio más generalista, más grande?
¿Alguien se va a atrever a contarlo? No veo por qué no. La verdad es que alguna otra entrevista ya me han hecho en otro medio televisivo y periodístico sobre este libro. No estoy contando nada que sea escandaloso. Muchísimas gracias, Alfredo, por aceptar nuestra invitación a participar en este programa. Tiene las puertas abiertas y le deseamos mucha suerte con este libro. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra amabilidad. Un saludo. Nosotros cerramos aquí el programa, volvemos la semana que viene con mucha más actualidad, así que Nerea, nos vamos a descansar, ¿no? Yo creo que sí, que además esta semana ha sido un poco dura con este temporal, con este tiempo tan malo, así que nada, gocho, a dormir. Y ustedes, pues nada, nos vemos la semana que viene. Agur.